tengo enfermedades raras que se han ido manifestando a lo largo de los años y en el 2009 ya se hicieron como mucho más evidentes estas enfermedades, que es un desorden en las células mastocitas. Aparte tengo Ehlers-Danlos y síndrome de Raynaud. Me dan convulsiones, tengo un montón de síntomas. Y en el 2009 se comenzaron a hacer como ya muy evidentes, muy fuertes y todo. Y me daban muchas pastillas, llegué a tomar 32 pastillas al día, por épocas estaba en silla de ruedas, me daban quimios orales, me ponían inyecciones, tratamientos experimentales de la medicina convencional, digamos, occidental. ¿Esto producto de las condiciones médicas que tú tienes? Sí. Y en el 2013 estaba de viaje y me ofrecieron fumar un cigarrillo de cannabis, de marihuana. Y yo dije sí. Y ese día me acuerdo que tenía muchas náuseas, dolor de cabeza, mucho malestar y tal. Y le di un par de caladas y sentí alivio. Sentí que ese dolor de cabeza, que esas náuseas, que ese como malestar en general, dolor físico que tenía, se apaciguó. Generalmente el THC se le adjudica como lo recreativo, lo stoner y tal, y que el CBD es lo de uso medicinal. Ese es otro mito. Ya, en realidad, lo que se usa en medicina es la planta completa, es la marihuana tal cual. Ya depende de cada organismo, de cada dolencia, de cada malestar, si va a predominar, por ejemplo, si una persona tiene cáncer, generalmente va a predominar el THC. Si es que tienes ansiedad, si es que tienes problemas para dormir, si tienes epilepsia, va a predominar el CBD. ¿El consumo es legal? ¿O lo que es ilegal es la comercialización? ¿Cómo es el cuadro legal del cannabis en realidad, país? En el Perú tenemos el Código Penal 299, el artículo del Código Penal, y dice que el consumo no es delito, no solo de marihuana, también de otros puedes tener estupefacientes. 8 gramos de cannabis, de marihuana contigo y no es un delito. No pasa nada. No, el comercio puedes tener 2 gramos de cocaína, puedes tener MDMA, puedes tener distintas sustancias. Pero si tengo... el consumo en el Perú no es delito. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanotti, por algo pasan las cosas. ¡Bienvenidos! Una nueva semanita, querida comunidad. Muchísimas gracias por estar suscritos, por dejarnos sus comentarios, por la suscripción de Premium, pero sobre todo por su buena energía. Gracias. Hola a toda la comunidad, gracias por estar aquí un lunes más con nosotros a las 9 de la noche, pero gracias también por tú abrir este contenido en el momento en que te provoque. Tal vez estás cocinando, tal vez estás manejando tu carrito, estás yendo a tu chamba, estás llevando a tus chibolos y no nos estás viendo, pero nos estás escuchando. Y gracias por en el baño de repente están estreñidos y por ahí. Y te motivamos ¿no? Es importante. Pasa. A mí me pasa. Yo a veces no puedo ir al baño, veo tu foto y ya, libero. No me refería a eso precisamente, pero bueno, ya que te inspiro, lo importante es que te inspiro. Claro, lo importante es que te motivo para no seguir estreñida. Algo, eso. Pero yo me refería a lo que yo me refería es que este video se ve desde un celular, desde una tablet, desde una computadora, desde un televisor. Ya, ok, eso te refería. No te la capté. Linda. Hoy día tenemos una invitada muy interesante. Ella es actriz, estuvo en Así es la vida, no recuerdo cuántos años de Así es la vida, pero bastantes años, vamos a decir más de 10 años, ¿ok? Era muy chibola ella, era muy chibola, y ahora tiene un proyecto muy interesante que se llama Proyecto Soma, y ella ha descubierto a través del cannabis un uso medicinal que nos va a contar quiénes son las personas que pueden usar el cannabis, obviamente de manera responsable. Creo que tengo entendido que también el uso del cannabis puede ser para personas con TDAH, con autismo, pero todo esto nos lo va a hablar. Hay muchos mitos alrededor de. Así es, pero todo eso nos va a hablar ella, nos va a desasnar de ese tema, porque uno dice cannabis, los fumones. No, señores, no, señor. Hay cannabis recreacional y hay cannabis de uso medicinal, y está con nosotros Francesca Brivio. ¡Bravo! Muy bien. 3 días ensayando poder decir bien el... Brivio de breve. Muy bien, Laucha. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, por darme este espacio y para venir a hablar con ustedes, que siempre las veo ahí en las redes y me divierto mucho. Muchas Oye, gracias. Fran, nosotros justo lo que mencionaba Uchi con respecto al cannabis, ¿no? Hay muchos mitos que lo envuelven, hay muchas cosas que se dicen, hay muchos estigmas detrás de la marihuana, etcétera, pero lo que sí está comprobado y lo que tú por intermedio de las redes sociales también nos has ido
dando a conocer de poco, es que tiene una carga medicinal sumamente importante y que ayuda a las personas. Pero ¿a qué personas ayuda el cannabis y de qué forma ayuda el cannabis? Pero perdón que te corte. Antes de que nos Perdona, expliques está- esto, quiero saber cómo nace esta curiosidad, esta investigación del cannabis. ¿De dónde parte? O sea, yo desde chica en realidad obviamente sabía de la existencia de la marihuana. Marihuana y cannabis es exactamente lo mismo. Eso es como lo primero que habría que decirle a la gente, que sepa que cuando hablamos de cannabis estamos hablando de marihuana. Y la marihuana, la cannabis, es lo mismo, es la misma planta y va a depender el uso que tú le des. Ajá. Pero no es que sea una planta para el uso medicinal y una planta para el uso adulto recreativo. Ah, Es ok. exactamente Es lo la misma mismo. planta. Ah, mira Entonces, tú, la misma ya. planta Que de tiene... hecho, perdóname que te corte, Fran, de hecho de la planta salen un montón de cosas, hasta ropa, o sea, Tal cual, o tal sea, un cual. montón. Ok, o sea, Sí, continúa. entonces hay el uso industrial, el uso medicinal y el uso recreativo, uso adulto. Ajá. Pero es de la misma planta. Para el uso industrial, que es para telas, papel y todas estas cosas, que se pueden hacer ecoladrillos, hasta hay un avión que se ha hecho de la fibra de cáñamo y tal, es la planta macho generalmente, que es la que no tiene estos compuestos psicoactivos que tiene la planta hembra, que es de donde sale la medicina generalmente, y el uso medicinal. Entonces, ya, desde chica obviamente sabía que existía esta Claro. planta. Nunca había tenido, la verdad, como un prejuicio muy grande hacia ella, por más que no era una consumidora habitual. Sí había sido y sí era una consumidora eventual, pero eso no le tenía como mayor reparo. Me parecía que si la gente podía fumar cigarros, que en esa época encima eran cigarros de cajetilla, no como ahora que ya en todo caso hay más uso, al menos en nuestro entorno de a veces el tabaco de liar, en fin, como... Decía, si es que existe eso, me parecía como ilógico que no se permitiera fumarlo otro. Cuando eres una persona adulta, pues tienes derecho a escoger tus consumos. Entonces, pero no era igual una fumadora habitual. Y luego tengo enfermedades raras que se han ido manifestando a lo largo de los años y en el 2009 ya se hicieron como mucho más evidentes estas enfermedades, que es un desorden en las células mastocitas. Aparte tengo Ehlers-Danlos y síndrome de Raynaud. Me dan convulsiones, en fin, tengo un montón de síntomas. Y en el 2009 se comenzaron a hacer como ya muy evidentes, muy fuertes y todo esto. Todo está entrelazado en realidad. Sí, bueno, voy por partes. Entonces, en el 2009 empieza todo esto y me daban muchas pastillas. Llegué a tomar 32 pastillas al día. Por épocas estaba en silla de ruedas, me daban quimios orales, me ponían inyecciones, tratamientos experimentales de la medicina convencional, digamos, occidental. Esto en producto de las condiciones médicas que tú tienes. fin. Sí. Ok. Entonces, Wow. estaba como... Había probado pues muchísimas cosas, de todo, ¿ah? Desde que limpias, que uno toma busca tal de vida, todo. Uno todo, cuando- llegaban a mi claro. casa, todas las cosas que te puedes imaginar, siempre voy a... Perdón, el micro. Siempre voy a estar como súper agradecida como de la generosidad de la gente, de la energía. Habían monasterios budistas que hacían meditaciones 24 horas, se turnaban en mi nombre, conventos católicos, monjas Reiki que... a distancia. Sí, Maña, todo. qué Fue chévere. como, para mí, muy conmovedor. Todo Movimiento lo que- energético fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Y a la vez me hacía sentir como una responsabilidad de... Si ya siempre he sido como súper consciente de los privilegios, que yo sé que a veces tiene una carga no tan chévere o lo que sea, pues es real que hay muchos privilegios. Y los he tenido siempre. Ya con esto me sentía como, wow, ahora sí, como tengo todo esto y gente que no conozco, viene, llegaba a mi casa desde la estampita de tal, o se hicieron rifas, se hicieron subastas, en fin, un La montón de gente cosas se para movió apoyar. por tu mejoría. Totalmente, entonces tenía todo eso. Y así fui como avanzando, tuve que ir al extranjero, a unas clínicas para que me dieran mis detecciones, mis diagnósticos. Fue hardcore. Y en el 2013 estaba de viaje y me ofrecieron fumar un cigarrillo de cannabis, de marihuana. Y yo dije sí. Y ese día me acuerdo que tenía muchas náuseas, dolor de cabeza, mucho malestar y tal. Y le di un par de caladas y sentí alivio. Sentí que ese dolor de cabeza, que esas náuseas, que ese como malestar en general, dolor físico que tenía, se apaciguó. Y me acordé que, pues imagínate, como tenía enfermedades raras y ahora entendiendo al
siendo autista y todo como yo veo patrones, registro, almaceno, soy súper chancona para un montón de cosas y tal, me acordé, dije, ay, yo he leído sobre marihuana, sobre cannabis para cáncer, para gente que tiene tratamiento quimioterapéutico, para un montón de cosas. Entonces me hizo sentido, ¿no? Como que hilé, dije, este bienestar de repente pues tiene un trasfondo que me interesaría investigar. Claro, que me puede servir además. Ajá, entonces ese día dije, bueno, llegando a Lima, voy a empezar a leer, investigar, a fijarme, cambiar como también mi alimentación, un montón de cosas que ya también había estado leyendo, porque es como un combo, ¿no? De Claro, y todo un bienestar. movido. Exacto, entonces dije, voy a ver, y eso fue octubre de 2013. Y para junio de 2014 decidí dejar de tomar todas las pastillas que estaba tomando. ¿Las 30 Esto y no es pico? una recomendación médica, esto es lo que yo hice Claro. y cada persona pues, adulta verá lo que tiene que hacer. Entonces, y encima en esa época no habían doctores o doctoras como hay ahora que ya tienen conocimiento en Perú sobre cómo tratarse con cannabis, medicina ¿no? alternativa. Ajá, exacto. Entonces, pero en ese momento pues no lo había o no conocía yo a esas personas, entonces empecé a investigar. Y en junio de 2014, después de una ceremonia de San Pedro, de Huachuma, dije, ya había hecho ayahuasca hace un par de años y después de esa ceremonia de San Pedro dije, voy a dejar todo, voy a probar con esto y si no, pues igual no soy una dogmática y como nunca más podré, no, regreso a las pastillas y no pasa nada. Tenía claro que no existe la muerte por uso de cannabis. Hay el mito de la adicción física, es un mito, o sea, varias cosas de las que yo estoy diciendo ahorita no es porque a mí se me ha ocurrido, no, ya hay ciencia al respecto y ciencia concluyente, porque también por cada artículo que algo que uno diga va a decir, no, pero yo he visto un estudio que dice, pero en los estudios hay jerarquías de los estudios y hay como cuáles están llevados como con la mejor data, con la mejor ciencia. Entonces, Y además están los estudios y está la interpretación de la gente. también, Que totalmente. lamentablemente la gente cae en historias que no son reales, porque Tal cual. hay cifras que las puede uno manejar. A ver, no estoy comparando ni estoy haciendo apología de nada. Comunidad, ustedes saben perfectamente que yo no les voy a recomendar ningún tipo de droga, ningún tipo de estupefaciente, y para mí desde el tabaco hasta la cocaína, para mí todo lo mismo. Pasando Son por el drogas, alcohol. pasando por el alcohol, cervecitas, vinos, whiskies, es todo. Pero sí hay estudios donde te indican que muertes por consumo de marihuana es 0. Muertes por alcohol, que no solamente es por consumo, sino puede ser por víctima también, son miles al día en el mundo. Miles. Tal Eso cual. es una realidad, no lo estamos diciendo nosotros, no Tal es una cual. opinión personal, tampoco es una interpretación de Y no nosotros. es una ideología. Claro, No es una no ideología, estamos empujando a nadie que se Estamos fume su diciendo las porro. cosas como Exactamente, son. No, claro. no. Tal Las cual. cosas claras. Exacto. Exacto. Entonces, yo ya sabiendo esto, dije, ok, entonces voy a probar a ver qué tal me va. Y en realidad el cambio que hubo para mí, para mi vida, y yo como siempre digo, cuando una se enferma, también se enferma la casa. Entonces, yo tengo 3 crías, ¿no? Un hijo y 2 hijas, ahora un nieto también. ¡Qué lindo! De mi hijo mayor. Venimos de haber hecho una pijamada. Pijamada real. Pero bueno, entonces, obviamente, pues fue súper duro, ¿no? Para mis crías verme de esa manera, no poder compartir, pues, una mesa, no poder ir a la playa, no poder reírme como Claro. me suelo reír, no poder, pues, hacer una vida como estaba acostumbrada. Entonces, comencé a usar cannabis. En esa época era fumada porque no conocía otra manera y no había otro acceso aquí. Entonces, para dosificar era un poco difícil, pero tenía una pipa, entonces trataba de darle 2 caladas en la mañana, 2 caladas en la noche y así. Pasó 1 año y medio que tenía como súper mejoras en mi ánimo, en mi fuerza, en los dolores, porque yo tenía... Que también iba acompañado de la alimentación que modificaste. Totalmente. Ok. Yo, en realidad, cumplí 46 en diciembre. Yo, desde los 20 o algo así, empecé como a buscar en el budismo ciertas herramientas que hasta el día de hoy me acompañan, de meditación, de prácticas, de ver la vida, de maneras de ver la vida, que también le sumo para mí dentro de las cosas que me han hecho bien para vivir una vida que para mí vale la pena vivir. Entonces, sumado todas esas cosas, pues estuvo 1 año y medio mucho mejor. Pero me aburrí. O sea, me aburrí de la sensación que tenía al fumar, porque igual yo no estaba acostumbrada a fumar todos los días. Entonces dejé y lo hacía como eventual. O sea, fumaba un par de veces a la semana o algo así, pero recaí.
O sea, vinieron de nuevo como dolores. los dolores, los O sea, malestares. durante ese Malestar. año y medio que... Había que- mejorado un montón. Ok, manejabas tus dolores, digamos. Sí, mis ya. dolores, mis náuseas, y podía caminar, comencé eso como a movilizarme más, de nuevo a hacer ejercicios, dentro de las cosas que a mí me gustan hacer, no voy al gimnasio, ¿no? Ujú. Chévere, y la gente que va, digo, yo no. Pero Claro, tener Claro. un movimiento. Pero Exactamente, claro. yo tenía patín scooter, no los de motor, sino la patineta del diablo, la que Ya. pateas. Ajá. Yo tenía mi scooter micro, así como me movía de Miraflores a Barranco, de no sé qué, me movía en eso. Ya, comencé como, yo había hecho ballet muchos años de chica, entonces ya como hacer ciertas cosas de nuevo y ahí dejé año y medio y recaigo. Además, cuando me empecé a enfermar y tal, engordé muchísimo. Y porque me alimentaba mal, porque ya es como que me llegaba todo y mi consuelo era comer mierda y media, perdón. Más que estaba en silla de ruedas, más un montón de cosas. Claro, te Y ya no abandonaste, me digamos, reconocía, ya me estaba dando prediabetes, ya tenía que tomar pastillas para la gluco. Entonces dije, no, ya, listo, se acabó. Y ahora hay, bueno, buenos estudios de cannabis para bajar el azúcar en la sangre y todo. No, eso Sí, no sí, sí, sabía. sí, hay un montón de Consulta. cosas, en realidad. Ya, tú nos has dicho que la marihuana y el cannabis es una sola mismo. planta, se le dice marihuana o cannabis. Ya, Ajá. ok. Tengo entendido que hay diferentes tipos de marihuana. Que... Lo que hay son diferentes, o sea, la planta de cannabis tiene como 500 compuestos y dentro Ya. de esos los que debes haber escuchado más es CBD o THC, que Ajá. son los cannabinoides principales de los que se encuentran mayor en la planta. Ajá. Entonces, generalmente el THC se le adjudica como lo recreativo, lo stoner y tal, y que el CBD es lo de uso medicinal. Ese es otro mito. Ya, En realidad, claro. lo que se usa en medicina es la planta completa, es la marihuana tal cual. Ujú. Ya depende de cada organismo, de cada dolencia, de cada maña. malestar, si va a predominar, por ejemplo, si una persona tiene cáncer, generalmente va a predominar el THC. Si tienes un dolor, va a predominar el THC. Si es que tienes ansiedad, si es que tienes problemas para dormir, si tienes epilepsia, va a predominar el CBD. Entonces, O sea, se activa en tu cuerpo alguna de estas dos sustancias dependiendo de lo que tienes. no, la ¿Entiendo? planta tiene esas sustancias y Ya. nosotros como nuestro organismo, mamíferos y algunos invertebrados, tenemos receptores de esos cannabinoides, de esos compuestos, Ok. tenemos receptores en nuestro propio organismo, Ya. que es como si fuera una llave y una cerradura, que encajan perfecto. Por eso funciona para tantas cosas, porque tenemos estos receptores, naturalmente segregamos eso en nuestro cuerpo. Por eso es como, es tan hermosa. No sé hacer una apología, pero sí, obviamente. Oye, la pero es quiero. que nosotros, tiene hartos o sea, beneficios, la ¿no? historia de nosotros, y hablamos de, no sé, hablando de América, por ejemplo, de los incas, de los mayas, mientras que ellos tenían en sus templos todo tipo de hortalizas, todo tipo de plantas medicinales, que además eran, por lo que se sabe, era una población sana, fuerte, mientras que nosotros estábamos en ese proceso, en Europa no sabían nada, o sea, se morían de pestes, generalmente la gente tenía los mitos de que no se bañaban, porque si se bañaban se les abrían los poros, y se les abrían los poros, entonces les Entraban entraban las las enfermedades. O sea, creo yo que en la historia siempre nos ha mandado ir un poquito más adelante, incluso que los europeos, que una planta tenga tanto, no le encuentro la palabra correcta, pero que compagine tan bien con nuestro cuerpo, sanando tantos puntos. A ver, eso es algo que lo vemos nosotros como peruanos, que lo vemos en parte de nuestra cultura, desde los incas. Claro, pero por hasta- ejemplo, te duele la garganta y te vas a estas tiendas naturales o en tu misma jato te haces tu caldo de cebolla con ajo, con kion, Claro, y funciona. le metes cúrcuma y de manera natural ¡fu! Te limpias. Sí, tal ¿no? cual. En la casa somos lequitos kion, canela Claro, y todas esas cosas. bronquio, Claro. guión con ajo y caldito. Bueno, pero y- cuando te vas a Cusco o te vas a una ciudad que tiene una altura, no te dicen mate de chacha, coca chacha o el- coca o un mate de coca, ¿no? Ahora, Sí. Fran, una persona una persona que nos está escuchando, que recién está de repente conociendo un poco sobre el cannabis, los beneficios en que tiene, ¿cómo se consume en nuestro país? Porque esto es una planta, ahí sí desástanos. ¿El consumo es legal
o lo que es ilegal es la comercialización. ¿Cómo es el cuadro legal del cannabis en nuestro país? Porque en Uruguay es legal fumarlo, o sea, Sí. caminas y todo. En realidad, en el Perú tenemos el Código Penal 299, el artículo del Código Penal, y dice que el consumo no es delito, no solo de marihuana, también De otros puedes tener estupefacientes. 8 gramos de cannabis, de marihuana contigo y no es un delito. No pasa nada. No, el comercio es, puedes tener 2 gramos de cocaína, puedes tener MDMA, puedes tener distintas sustancias. Pero si y tengo- no es, el consumo en el Perú no es delito. Pero Entonces, esa es la de 5 primera. gramos. Para hasta No, 8 el gramos. consumo no es delito. Lo que tú puedes llevar en la calle Es 8 gramos. es 8 gramos y no Ok, mezclar ok. sustancias. O Ok, sea, si claro. tienes 8 gramos de marihuana, pues no tengas MDMA y marihuana. Ah, porque ella suma. Ahí suma y Puede ser luego... microcomercialización. O sea, igual te lo tienen que probar, porque tú podrías tener, ¿no? Y te lo Y es tu tendrían. consumo, y- Exactamente, tal cual. Entonces, no es que de por sí, si tienes 2, ya de todas maneras... Sino que ya es como más engorrosón. Pero exacto. Ok. Entonces, sí, ya teniendo solamente la cantidad legal, pues la policía a veces no juega a favor de la gente. Entonces, imagínate si tienes esto. Pero eso, que sepa la gente que el artículo penal 299, el consumo no es delito. Entonces, cuando alguien diga, no, porque fumar marihuana o consumir cualquier sustancia es un delito, no, eso es mentira. No es un delito en nuestro país, hay porte mínimo, para empezar. Y luego, el cannabis de uso medicinal, encima ya tiene 2 leyes. Tiene la ley para que los laboratorios la puedan sembrar, importar, producir y vender en las farmacias. Y también tenemos una ley para las asociaciones que se puedan unir y tener sus cultivos y lo que sea. Lo malo es que esa ley, la segunda ley, no, el reglamento que han hecho es malísimo y pone muchas taras, entonces está siendo totalmente engorroso, ineficiente y la gente sigue teniendo problemas para poder como asociación tener. Entonces es una lucha que hay que seguir y está el consumo, las plantas que tú puedas tener en tu propia casa. Entonces hay toda una discusión ahí también que tú podrías tener, porque hay un vacío legal, tú podrías tener tus plantas en tu casa y no necesariamente, o sea, si no las vendes y no hay tráfico, no te tendrían que decir nada. Claro. El problema es que obviamente, como hay un vacío legal, pues muchas veces ese vacío legal no es que entre la policía a tu casa, ve tus plantas y tú le dices, no, amigo, Es no mi estoy, y te va a decir, consumo, ay, ya, Ah, tienes claro, bacán. claro. No, Te traigo el generalmente- abono mañana, amigo. Ajá, No va a pasar no va a eso. pasar. Entonces, Juega tu juego, generalmente entonces. Perfecto. vas a terminar probablemente Claro. extorsionado a la comisaría o depender de Problemas. de que un Claro. abogado tal. Yo le he hecho un juicio al Ministerio de Salud, Ujú. justamente para poder tener mis plantas en la casa, porque para mí, yo cuando peleo por el acceso real. Entonces es que si yo quiero ir a una farmacia y comprarlo, que pueda hacerlo, que el seguro me lo cubra, Ujú. y eso es una cosa en ese uso. Si yo quiero unirme en una asociación y tener nuestros cultivos regulados y tal, también. Y si yo quiero tener sola en mi casa mis 3, 4 plantas, lo que sea, y para después yo poder vaporizar o usar el consumo que a mí me parezca, también. Entonces a mí, bueno, y a mí, ya después hablaremos de Soma, a mí en general, yo quisiera que haya una despenalización en general de las sustancias y Total. eso que venga con una regulación y una educación. De acuerdo contigo. No solo de marihuana, ¿no? Entonces, pero en el Totalmente de uso acuerdo. medicinal de cannabis hay una reglamentación. Entonces tú puedes ir a un doctor, doctora que esté informada, porque también pasa eso, ¿no? Como, no, mi doctor me dijo que no puedo usar. Y es como, ¿por qué tu doctor no te puede decir, no estoy informada, no me he actualizado? Y está bien, uno no tiene que saber de Claro. todo. Pero lo que a mí me molesta, estos doctores y doctoras que te dicen como, no, eso te va a hacer mal, o no puedes, o tal, y es como, amiga, Te están mal informando. exactamente, infórmate. Entonces sí tenemos, la ley puede ir personas a comprar, tenemos aceites, gomitas, cartuchos. La pelea también para eso, para mí sigue siendo como es en Uruguay, como es en Alemania, como es en Canadá, que tú puedes comprar las mismas flores, la hierba, porque también hay el mito de, si es para uso medicinal, es solo el aceite, no las gotitas. Claro. Y ahí eso es mentira. Por ejemplo, gente como yo necesito, por épocas, todas las variantes. O sea, cuando he estado súper grave necesitaba la resina, que es como la concentración Ajá, ajá, máxima ajá. sublingual. Gotas, pomadas, y vaporizar es... Tu lo tengo vape, por como acá. el vape. Sí, exacto. Y lo que tengo es la misma hierba desmoñada La y lo que pones hace ahí. es deshidratar. Entonces Claro. es como cuando, no sé, vas al sauna y estás respirando el Ajá, eucalipto o lo ajá, que sea. ajá. Acá es vapor. Lo que absorbes es vapor. Entonces,
cuando tú fumas son como 800 grados centígrados más o menos, y el humo nunca le va a hacer bien el humo de nada a nadie. Sea de Exacto, marihuana, de la de sustancia que nada. sea, el humo nunca te hace El bien. humo del carro tampoco te hace bien. Exactamente, hasta hay estudios sobre cocinas a leña leña, y carbón, tal, y, que hace y daño. el daño que le hace a las Sí. personas que están en esos lugares. Claro. Entonces, la manera más saludable, más inteligente y de aprovechar todos los beneficios de la planta es vaporizándola. Y eso es inmediato. O sea, yo vaporizo y al minuto y medio, 2 minutos, ya siento alivio de lo que sea. Y la forma sublingual es otro proceso metabólico, me va a durar mucho más en el organismo y me va a ayudar con otras cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice también como, no, yo probé con las gotitas y no me sirvió. Y yo le digo, ya, ¿y cuáles gotitas? ¿Y qué concentración? ¿Y qué dosis? Claro. ¿Y qué? O sea, son muchas variables. Claro, no es así que hay porque exactamente, ya. ahí le compra el brother que está ahí No. y ya. Y, no, de repente lo que estás tomando no te sirve, no tiene la suficiente concentración, no tiene el cannabinoide que deberías tener. O me dicen, no, es que yo ya probé esta manera, he probado la otra y no. Y yo le digo, ya, pero es como cuando vas y el doctor te da tal antibiótico y no te funciona y te dice, hay que cambiar. Y así, hay que ajustar la dosis. Ahora súbele o ahora baja. Es lo Sí, mismo. exactamente. Si es para el uso medicinal, pues hay que tratarlo como una medicina y hay que ver todos los pasos para llegar a eso. Y si es para el uso adulto, porque también, ¿no? Como a veces se trata mal, como no, pero si es para fumar está mal, porque lo recreativo... Yo no quiero una vida donde lo recreativo no exista. O sea, el bienestar se presenta de muchas maneras y las dosis influyen un montón. O sea, no todo uso es abuso. Eso es otra cosa como que también la gente piensa que si alguien consume una sustancia, tiene un problema. Y no. O sea, no es el 87% de las personas que usan sustancias no tienen uso problemático. Y eso es un dato del ACNUR, del ACNUR, no, de Naciones Unidas. No tienen uso problemático. Man, ya, y es Entonces, un número alto. Exactamente, y eso no es, por eso te digo, no es algo que yo me he inventado ni nada, es un dato. Igual ese 13% hay que atenderlo, ese 13% hay que darle cuidado, no castigarlo, hay que enseñarle, hay que ver cómo se ayuda a salir, porque por supuesto que es terrible y es un dolor para esas personas y para las familias, que generalmente no tienen que ver tan directamente con la sustancia, sino por otras cosas que tienen, ¿no? Generalmente, como decía un amigo que tenía problemas con el alcohol y venía de una familia, que su padre también, y que su papá, que ya no consumía alcohol, le decía, lo más difícil, o sea, viene cuando tapas la botella y tienes que ver qué hay atrás de verdad, porque el problema en sí mismo, no, claro que te los agrava y tal. Y uso problemático es porque una persona puede ser adicta a una sustancia y no tener uso problemático. Y puedes no ser adicto a una sustancia y tener uso problemático, como por ejemplo estas personas que no toman nunca, pero cuando toman, diablos azules o hacen un escándalo y tal. Y otra persona podría tener una adicción al café, a la marihuana, al alcohol o lo que sea, pero no se pasa de cierta dosis, conecta, trabaja, cumple con sus obligaciones. Entonces los consumos son súper complejos, personales, y hay que tratarlos como eso, y hay la educación. Eso es base. O sea, es la base para todo en general. Y no ¿no? satanizarla también, ¿no? Porque eso hace que no busquen ayuda también cuando tienes un uso problemático. Porque dices, oh, y si eres mujer, peor, porque más problemas de que te quieran quitar a tus crías, eres más juzgada más duramente por la sociedad, hasta en los medios, ¿no? Cuando pues sucede alguna agresión o algo a una mujer, es como se habla de si estaba tomado, si había consumido una sustancia o lo Sí, que sea. claro. Entonces el estigma, y ya, y si eres una mujer racializada, pues peor, ¿no? Yo dentro de todo soy una mujer blanca, o blanca en este país, entonces, pues mi castigo social es menor que si es que los eslabones más pequeños de la cadena son las mujeres y las personas racializadas que terminan yendo más a las cárceles están sobrepobladas de personas que hacen microtráfico, entonces es complejo, es un mundo bastante Sí, complejo, pues. y prohibir solo los agrava. Y lo agranda. Exacto. Claro, el Entonces, otro día estaba escuchando, como te comenté, que en Uruguay pues el uso de la marihuana es totalmente legal, puedes estar fumando por la calle, Que normal. además los impuestos que paga la marihuana han ayudado muchísimo a la economía uruguaya. Claro, hay un tombo y puedes estar fumando y todo, ¿no? Como acá la venta de alcohol paga un impuesto altísimo y me parece correcto, está bien. Yo me acordé. Me parece correcto. De hecho, que me acaba de hacer acordar tu Uchi, Luisito Comunica acaba de estar ahorita en Uruguay. Eso iba a decir, que
ha lo han- bajado el consumo, perdón Perdón, que mucho, te no, corte, no te es que iba con eso porque Ajá. justo lo vi, que el hecho de que la hayan legalizado ha bajado el consumo, ¿no? De la venta. Entonces, siempre uno quiere más lo prohibido, ¿no? Y entonces al estar prohibido, pues hay mayor demanda. Entonces, como ya es legal, pues ha bajado. Igual la gente fuma, normal, pero saben sus dosis. Ujú. Su Exacto. dosis. Una cosa linda del ejemplo uruguayo es que la gente pensaba, tienen miedo, ¿no? Y yo puedo entender el miedo totalmente porque venimos de 60 años de un discurso, pues, de la prohibición y Claro, decir de todas claro, estas claro. cosas, ¿no? Entonces, Es eso normal. no me molesto claramente cuando alguien tiene un prejuicio al respecto. Y el caso de Uruguay es lindo porque no se vio que hay un aumento en adolescentes, que ese es como el caballo de la batallita, ¿no? El caballo así como la gente usa para pelear y dice, no, pero los jóvenes. Ujú. Y es como nadie está hablando de los menores de edad. Está claro que menores de edad no deben consumir, tampoco deben Nada. consumir alcohol. Nada. Y, o sea, Menos tabaco. yo siempre pongo el ejemplo Menos los de vape. que mis hijas ya ahora sí ya terminaron todas el colegio, pero cuando estaba en colegio el WhatsApp famoso de padres y madres, como va a haber reunión, va a haber unos traguitos, va a haber... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que aceptar y como normalizar? Entiendo que como menor tengas curiosidad de probar ciertas sustancias, incluido el alcohol. Y eso también, obviamente, hay que normalizar la curiosidad, pero entonces combatirla con información y decir, ok, si te da curiosidad probar cierta sustancia, tienes que saber los riesgos. Exactamente. Y entonces, si lo vas a hacer, que sea lo más espaciado uno del otro. O sea, lo ideal es no. Pero si igual lo vas a hacer, que no sea, porque lo que sí es normal es que, la juerga de fin de semana y todos te hablan y los papás se ríen y Eso, ayudan y Fran, todo. eso a mí, bueno, felizmente que con Uchi hemos sido claros en ese escenario, porque yo sí estoy sorprendido, por encontrar la palabra correcta, no, compañeros, estoy sorprendido con muchos padres que normalizan el hecho de que chicos de 15, 16 Ya se años puede tomar sus traguitos. ya ¿no? puedan tomarse sus tragos. Ni siquiera eso es como emborracharse, porque ni siquiera Claro. es como... Tienes el están- permiso de emborrachar. Ajá, O sea, que llegan y se matan de la risa y cuentan las historias Y la felices. desinformación, porque incluso han habido algunos casos que yo les he dicho, oye, pero si les estás comprando su cervecita, sí, cervecita, ron, pero también cómprales coca, marihuana y una inyección Es que por es ahí. exactamente- Pues, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Pero es lo mismo, es lo mismo. Y de hecho, ni Estás siquiera es abriéndole, lo dando el permiso mismo, a porque eso. vamos a decir las cosas como son. Es de las más dañinas es el alcohol. Le estás dando Está en los 3 primeros lo de más dañino. dañino. Estás matando a tu hijo directamente. Estás permitiendo que a los 15 años normalice el hecho de tomar. Y no es normal. No es normal. Tal cual. Hay un estudio de un científico que se llama David Nutt que hace una tabla de cuáles son las sustancias, o sea, su nivel de riesgo propio, o sea, el daño que te puede hacer a ti físico y a tu entorno. Y el alcohol está entre los 3 primeros. Pero es O que- sea, la marihuana está en el puesto 7, los hongos están en el puesto 8, el LSD. O sea, y no estoy diciendo con eso, sí, menores. No, ninguna recomendación a exactamente. Saber Está todo. clarísimo que cuando eres menor de edad no debes consumir sustancias. Nada. Eso es como nada. Nada. No debes consumir ni cigarro, ni marihuana, ni No. alcohol, ni Ni cocaína, vape, nada. ni los vapes de nicotina, nada de esas ¿Y por cosas. qué no? Por un simple hecho. Que tu cerebro también lo desarrolla. Exactamente. No es una cosa puritana. No ni nada. tiene es nada la que ver realidad. con moral y con Exactamente. principios. No, es simplemente un tema que tu genética se tiene que terminar de desarrollar. Y eso sucede recién a los 21 años y está en mi investigación. Sí, porque hay algunas cosas para 25 años. Exacto. Entonces, tal cual. es un tema básicamente por ahí, que después cuando seas mayor de edad, te quieras meter lo que te quieras meter, ya Ya es eso es otra tu cosa, claro. rollo. Eso ya es Tal tu cual, rollo. y ya verás la dosis y tal. Igual cuando yo hablo a mis crías, eso, les explico como, si ustedes en el momento tienen curiosidad de algo, obviamente vengan, porque tampoco quiero que justamente la curiosidad les gane y Exacto. quieran hacer algo y lo quieran hacer a escondido, lo que sea. Pero mejor vengan, pregúntenme tal, y que sea lo más espaciado que se pueda una Exacto. de lo otro, porque si te estás haciendo, o sea, es real el daño que te haces, si es que tienes un consumo habitual de cualquier sustancia, más probabilidades de tener dependencia, más probabilidades de tener de desórdenes cognitivos, o sea, Sí, pues. es real, o sea, no es un mito, no es una leyenda, pero si tú vas a los colegios y solo hablas también desde el enfoque solo punitivo o de abstinencia total y a las drogas dile no y punto, también no está bien, porque sí es real, por eso, que hay una curiosidad. Entonces, si es que también el chico o la chica prueba tal sustancia y se da cuenta que de verdad pues no pasa significa nada. consumo, voy a terminar viviendo debajo del puente, que es el susto, claro. ¿no? Que tal. Ya, cuando ven,
pues le pierden respeto a la información. Exacto. Entonces, la información hay que darla como es. Sí es peligroso, sí. No hay ni una sustancia que tú consumas y ese día la consumes y tengas un uso problemático o te genere adicción. Eso también es un mito. Pero sí hay sustancias que más rápidamente puedes hacer exactamente una adicción y llevarte a un uso problemático. Sí hay. Yo siempre lo comparo. En general, igual no hay drogas buenas y drogas malas. Son drogas y ya. Que es como que vayas en un carro con tu cinturón de seguridad, con toda la revisión técnica nueva, y otras sustancias es como ya sin cinturón. Otras es como que vayas en una pistera a 200 kilómetros por hora. Claro. Otras sin casco. Sí, hay sustancias que pueden ser llevarte a más riesgos que otras, pero siempre en realidad va a depender de la dosis, del contexto. Nunca podemos separar a las personas de su contexto. Cada contexto es diferente. Tu propia biología, tus antecedentes familiares. Y yo siempre digo, es como... Y tu educación. Claro, no todas las drogas son para todas las personas. O sea, igual que tú de repente tienes intolerancia a la lactosa y tú al gluten y tú... No, pues no todas las personas. Y eso solo lo vas a saber si educas a la gente. Oye, yo tengo problemas cardíacos, no debería tomar estimulantes, no debería tomar energizantes, y decir marcas, que no nos auspician. Energizantes o... cocaína o anfetamina, o si tengo tendencia a la esquizofrenia, pues es mejor que no use pues probablemente LSD o las dos, ¿entiendes? Hay como muchas variables, pero que si está prohibido, nadie se atreve a hablar. Y si no los educas, los pones en mayor riesgo. O sea, como en Soma siempre decimos, el mayor riesgo que exponemos a las personas usuarias es la ignorancia. Eso es como lo más que la sustancia. Y todo eso viene de una prohibición. Entonces, los estados, encima, aparte yo siempre les digo a la gente como que hagan este ejercicio, no se prohíben las sustancias por el daño que hacen, porque hay una falsa creencia de legalidad igual a seguridad. Y eso es mentira. O sea, si fuera así, el alcohol estaría prohibido, Claro, el cigarro estaría por prohibido, supuesto. y el azúcar estaría prohibido, y un montón de Gaseosas cosas prohibidas, alimentos Exacto, prohibidos. Y nadie está haciendo pues, No es así. una campaña para que se prohíba eso, para nada. Simplemente hay que educar a la gente, hay que enseñarle a la gente justamente a tener consumos responsables. Y que la gente sepa que sus estados no han prohibido las sustancias porque amen a sus poblaciones y quieren cuidarlas. Por intereses políticos. Exactamente, políticos, económicos, raciales. O sea, por ejemplo, lo de marihuana, lo de cannabis, empezó pues por un tema racial. Hay un statement, un discurso que está en la historia, que es que se prohíbe porque hacía que mujeres blancas se acuesten con hombres negros o de mal vivir y que le guste la música satánica como el jazz. O sea, eso se dijo en la época de la prohibición, fueron los argumentos para prohibirlo. Otro era porque uno de los que lo prohibió era dueño de un periódico y de una papelera. Y como se hacía papel de cáñamo y era mucho más barato, también, para eso. Es más, cuando vino, y no vamos a entrar en esa polémica de Cristóbal Colón nefasto, las carabelas eran hechas de cáñamo. O sea, las cuerdas que usaban, las mismas telas para las embarcaciones. Entonces, era muy común usarlo, era normal. Pero justamente por todos los intereses, y también era una manera de cuando los mexicanos entraban a Estados Unidos, de decir como, no, si tiene marihuana no puede entrar, era una manera de segregar y bueno. Son muchos los intereses que igual están, que envuelven a todo tipo de estupefacientes, Sí. porque también hay historias que hablan del éxtasis, que si fue en los principios una droga creada para curar la depresión y que fue... Bueno, y ahora se está diciendo, en realidad te está viendo si la FDA, que también es cuestionable, la prueba o no la prueba para esos usos, para la depresión, el tratamiento de ketamina para que la dicen depresión. que fueron creados para eso, pues, ¿no? Que después obviamente se desvirtuó. ¿Cómo se llama esta que hemos visto en series? Creo que fue un documental. No, pero en series de los doctores que les ponen ¿Ketamina? No, el otro... ¿Opio? No, hay otra. ¿Heroína? No, que ahorita en Filadelfia están fentanilo. Y ya está. Y ese es otro, por ejemplo, el fentanilo. Tuve la oportunidad de estar iba a decir el año pasado, pero ahora es el anteaño. En noviembre de 2023 estuve un mes en Canadá haciendo este tema de analizar sustancias y tal, y se habla un montón del fentanilo, ¿no? En el norte global, México, Canadá, Estados Unidos, y en realidad, felizmente, hasta ahora no es un problema en nuestro país ni en la región, en realidad. Es un mito que en general se cortan las drogas con el fentanilo. Sí ha sucedido, por supuesto, pero hasta es por lógica, ¿no? Si tú consumes un estimulante
y le pones algo que te va a bajar, no te va a dar el efecto. Entonces le dejarías de comprar pues al que te vende si no tengo el efecto que quisiera, Claro. o si veo que me mata y mata a todas mis amigas, ¿no? Ya no le compraría. Entonces generalmente cuando se ha dado que en estimulantes haya fentanilo, generalmente es por contaminación cruzada, porque en el mismo laboratorio hacen otras cosas y desde ahí Mezclan. distribuyen. Igual, a veces sí, se ha mezclado, pero en general no es una práctica común. Y otra cosa es como deshumanizar a la gente, ¿no? La droga zombie, la droga zombie. La droga zombie, si tú googleas, te va a salir hasta marihuana. En un momento, o sea, cada cierto tiempo hay estas narrativas sobre que es peligrosa, por supuesto, y en una dosis muy pequeña puede causar un paro respiratorio, porque es un opioide sintético. Y también, como igual que tenemos receptores de cannabinoides, tenemos receptores de opioides. La diferencia es que el tallo cerebral, que es el que regula la respiración y los latidos, no tenemos casi receptores de cannabinoides ahí, entonces por eso no hay muerte directa por el uso de cannabis. Pero sí tenemos receptores de opioides, entonces sí te puede matar el uso de un opioide, que también podría ser un tramadol en cierta dosis o los opioides que te recetan. Es más, pueden seguir en el podcast de Soma que se llama Las drogas como son. Hay una entrevista a Manuel Guzmán, que es un catedrático, un bioquímico de la Complutense de Madrid, y explica bastante bien sobre cómo actúan las drogas en el cerebro. Y no sé si ahí o en otra entrevista que le hice, habla sobre la crisis de opioides, que se habla tanto en el norte global, no el norte del Perú. Norteamérica. Es recetado. Son de drogas prescritas. El cannabis. No, No, de los fentanilo. opioides, Ya. general. Claro, porque hemos Pesado. visto en series de doctores que inyectan fentanilo. Pero como si inyectaran Panadol, ¿no? No, claro, y eso te puede matar literal, o sea... Claro, entran con unos dolores que son terroríficos, se pasan ahí 10 días internados a punta de chupa. Y cuando salen, ya lo son... único que ya quieres es el exactamente, chupa, pues, totalmente. obviamente. Crea una adicción súper rápida y es tal. una lógica y no bastante les han simple. enseñado a retirarla progresivamente. A ir No, pues como- lo mandan a su casa. Exactamente. Y más bien, la cannabis ayuda a usar menos opioides. O sea, si tú combinas cannabis con la pastilla que tengas que tomar o el opioide que tengas que tomar, ya tu dosis es menor del opioide. Entonces te ayuda a poco más. Es más, hay estudios. A poco dejar las pastillas. Exactamente, para eso. Entonces, nada, la información es lo que nos Es lo salva. lo más importante. Todo. Ahora cuéntanos de Soma. Sí, amo Soma. Soma es un proyecto que empezó en el 2018 con Esteban Acuña y Raúl Escano, que los dos son periodistas, y estaban como, bueno, les interesaban los temas que son tabús o lo que sea en el país. Entonces, bueno, el sexo y drogas son como temas muy Fuertes. aquí en el Perú. Entonces, les interesó como querían hacer, ellos trabajar en medios más grandes o lo que sea. Entonces tenían como vacío de querer hacer algo que les guste más y que les importe más. Entonces estuvieron dándole vueltas y les pareció que de las drogas pues nadie nos habla y que es mucho más complejo que solo decir no se usa o esto es bueno o esto es malo, ¿no? Que había que hablar de drogas es hablar de cultura, es hablar de filosofía, es hablar de colonialismo, es hablar de arte, es hablar de un montón de Historia. cosas. De historia. Entonces decidieron hacer digerible esa información para las personas y artículos que parecían importantes, que les parecía importante para este debate, resumirlos en 100 palabras. Para que en redes la gente pues, pudiera tener una idea sobre el artículo y ya si le interesaba, obviamente, podía entrar a leerlo a profundidad. Pero que sean 100 palabras para que tengan la idea. Y así estuvo Soma, aparte tienen la web, www.proyectosoma.com. Que va a estar acá. Y en las redes es proyecto-soma. Y primero era así. Y entonces estaba en la web, que ya eran artículos así como más largos, entrevistas como a gente especializada, más nicho, en todo caso gente que le interesara ese tema, y esta información de los resúmenes para todas las personas. Eso fue en noviembre de 2018 que empezaron eso Raúl y Esteban. Yo conocí el proyecto en 2019, creo que por redes, y me pareció súper bacán que hubiera gente hablando sobre esto y tal. Y en el 2021, sí, 20 o 21 creo, nos sumamos a Soma Humberto Rotondo, que es bachiller de abogado, que venía trabajando también el tema de políticas de drogas con otras organizaciones internacionales, y yo que venía del todo el tema de cannabis, que hacía activismo por esto y hablaba de las libertades personales y el bienestar en general, y sentía que lo de cannabis quedaba corto, y era una lucha que ya, para mí,
no es que no haya más que luchar, porque hay un montón que luchar, pero no encontrás los pero caminos. quería hablar Claro, como claro. de más cosas. Claro, Entonces, claro. ya como era amiga de Raúl y después ya conocí a Esteban, y ahora somos una familia, en ese momento se unieron pues las cosas, el universo conspiró y conocíamos un proyecto en Colombia que se llama Échele Cabeza, que hace esto de reducción de riesgos, que ahorita lo explico, ahora ya hace 15 años. Entonces, la cosa es que llegaron a nosotros unos reactivos. Unos reactivos son unos químicos, si la gente ha visto Alerta Aeropuerto, cuando es como azul, cocaína, Ajá, ya, ajá, ¿sí? sí. Estos reactivos igual, era como le ponías a la sustancia y te decía si tiene o no tiene la sustancia, sea cocaína, sea MDMA, sea Ajá. anfetamina, LSD, en fin, distintas sustancias. Entonces, llevamos un curso, ahí todavía como, a ver cómo funciona esto, y nos explicaron. Y después yo dije, bueno, yo quiero hacer esto. O sea, yo estoy enamorada de esto y quiero hacer esto. Y Raúl y Esteban, que venían haciendo pues lo de los resúmenes y tal, también querían como un poco salir del escritorio, digamos, y avanzar más con ese tema. Y Humberto también. Entonces nos juntamos y abrimos el área de reducción de riesgos y gestión del placer, que ese es el área que yo dirijo, ¿no? Cada quien, Humberto dirige el área de fundraising, para ¿Qué es aplicar eso? a grants y financiamientos Ok. o de ciertos proyectos, por ejemplo, el podcast. Y Raúl y Esteban dirigen la parte editorial, periodística, y yo dirijo el área de reducción de riesgos. Pero igual, perdón, es una mesa redonda y los cuatro somos parte Claro, y claro. Claro, cambiarnos claro. y tal. Todos Pero meten cada mano. quien, claro, exactamente, pero cada quien como diriges, ¿no? Su área. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, ir a fiestas, llegamos, no las traje porque salí rápido, perdón, cartillas muy coloridas, muy bonitas, MDMA, alcohol, nicotina, en fin, distintas sustancias, tenemos consentimiento, derecho de las personas que usan drogas, todo esto en cartillas que explican los efectos principales, los efectos secundarios, recomendaciones. Entonces, si eres una Está persona educando. mayor de edad que ha decidido consumir una sustancia, que lo haga con los menores riesgos Tienes que para que saber puedan qué te estás gestionar metiendo, claro. mejor. Exacto. Entonces, le decimos, tenemos esas cartillas. Además, les hacemos, la gente lleva su sustancia, por ejemplo, lleva su pastilla, porque la gente va a consumir sustancias, tú quieras o no quieras. Eso no es una discusión. O sea, No da depende igual. de la legalidad. Exactamente, no importa. Y encima, como les digo, en el Perú no es delito el consumo. Entonces ahí hay una cosa medio esquizoide de como, sí me permites tener, pero a la vez no me educas al respecto, pero no vendo, pero entonces ¿cómo la consigo? La tengo que hacer y yo. Es una locura. Pero entonces la realidad es que la gente consume sustancias y no es nuevo. Esto viene desde que las personas existimos, hemos buscado de distintas maneras pues sustancias estimulantes de distintos tipos. Entonces la cosa es que la gente llega, por ejemplo, con su pastilla de éxtasis, la llevan para analizar, entonces lo que hacemos es, por ejemplo, la pastilla se raspa y el polvito que cae es suficiente, no es que nos quedamos con la sustancia. La gente cuando al resistente le decíamos que íbamos a analizar sustancia pensaban o que le decíamos hacer un análisis de sangre ahí, Para llevarlo O que te ibas a quedar con la o que le iba a pastilla. quedar con la pastilla, o que le iba a probar y le iba a decir, Está bueno. bien, no sé qué". Pero no, lo que hacemos es sacamos ese polvo y le ponemos estos reactivos. No podemos decir la calidad, no podemos decir el porcentaje de lo que tiene, pero te puedo decir sí o no. Entonces, en una pastilla de éxtasis, tú esperas que tenga MDMA, que esa es la sustancia, que es una pastilla, que es una sustancia en sí misma. Entonces, yo te puedo decir si tiene MDMA o no tiene. Te puedo decir si tiene anfetamina, te puedo decir si está pateada. O sea, las cosas que Claro. yo puedo buscar, te busco y te digo es o no es. Para que la gente sepa qué se está ¿Qué metiendo. se está metiendo? Y a la hora de darte el resultado, te voy a explicar de nuevo y te voy a decir, mira, nuestro consejo siempre va a ser, o sea, para evitar cualquier riesgo es no consumir. Pero si igual has decidido consumir, la dosis tal, este peligro, tienes que hidratarte, tienes que hacer esto, bla, 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 y enseñarles a hacerlo como de la manera menos riesgosa. Y antes de que nos den su sustancia, le hacemos una encuesta anónima que dura 3 minutos, que nos ayuda a recolectar data, que nos parece importante para, esperamos en algún momento, tener políticas de drogas en base a la realidad, a lo que la gente consume y escuchando la voz de las personas usuarias, ¿no? Entonces ahí preguntamos cuál fue la primera sustancia que consumieron, porque Claro, ahí también tienen hay el un mito, mapeo, pues, si hay ya un mapeo. alcohol, si es que es nicotina, si es que es La que marihuana, la que sea, qué sustancias han consumido, la frecuencia de uso, ahí podemos ver, por ejemplo, que hay dentro del espectro de lo que hacemos, que pues muchísimos no tienen un consumo que no sea diario, o sea, hay gente que consume cada 2-3 meses. Claro. En fin, vas viendo y tenemos esa data
y se le da las recomendaciones para que la gente pues lo haga de las menores, de la manera menos riesgosa dentro de lo que se puede. Y también entonces en nuestras redes van a encontrar estas cartillas de formato digital, igual si quieren. Hemos ido a la Municipalidad de Jesús María, nos ha invitado 2 veces a ferias que han tenido y se acercan muchos papás y mamás a preguntarnos, a saber, a informarse porque les interesa darle una información. Tenemos cartilla de consentimiento, les damos condones gratis también a la gente. Entonces, nada, es educar sobre una realidad, al margen eso, de que si la gente piense que está bien o está mal, yo ni siquiera entro en ese debate, porque no me importa. A mí me importa qué sucede y cómo cuidamos a la gente que decide consumir una sustancia. Eso que acabas de decir para mí, creo, y ya para ir cerrando el episodio, yo creo que es lo más importante, es hacernos cargo de las cosas que suceden más allá de los ideales, más allá de lo que nos dijo nuestra tía, nuestro abuelo, nuestra abuela. Hay cosas que están sucediendo, hay cosas que a nosotros como padres tenemos que tener una alerta porque hay cosas que le van a suceder a nuestros hijos, a los chicos que están entrando a la preadolescencia, a los chicos que están en la adolescencia, que es el momento más importante para educarlos con todo este tema y para así comparar, para enseñarle cuáles son los escenarios, para enseñarle a la gente, a nuestros chicos, a dónde te lleva la cocaína, a dónde te lleva el alcohol, qué pasa cuando consumes drogas, qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tu organismo, qué le pasa a tus órganos, que son lo que nos mantiene vivos. Y claro, nosotros aquí nos tomamos nuestra chelita bien perfumaditos y no estamos viendo qué es lo que está pasando adentro, que eso es lo único realmente importante. Por eso, Fran, te queríamos invitar para conversar un poquito de este tema que yo creo que esto es un ítem de miles de ítems que hay que podemos seguir desarrollando, pero creo que a nosotros nos sigue mucha gente que tiene hijos en la adolescencia, que de repente no pueden manejar esto, que tienen todavía muchas taras, muchos estigmas detrás de las drogas. Como lo hemos dicho, creo que en todo el episodio, esto no es recomendación de nada, ni para que fumes tabaco, claro, ni no para que te tomes tu cervecita, ni para que te fumes tu güirito, nada. Es solamente que tengas a la mano el conocimiento para que tú puedas discernir con tus hijos y acompañarlos a que ellos tomen una buena decisión. Y si de repente estás teniendo algún mal y la medicina convencional no te está ayudando, para que sepas también que hay una opción que de repente te puede ayudar, porque viene ayudando a muchísimas personas, pero solamente va a depender también de tu organismo. Fran, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Por la oportunidad de hablar de estos temas que para mí obviamente son tan importantes. Soma, el podcast de Soma, ¿dónde lo pueden escuchar? En Spotify y bueno, tenemos en YouTube la versión de audio, pero sí, en realidad más que nada en Spotify. En Spotify. Sí, las drogas como son. Pero igual en Instagram, proyecto_Soma. Fíjense que seamos nosotros porque hay otros que se llaman Soma o lo que sea y a veces nos banea, o sea, no aparece, tienes como que súper buscarlo. Ahora, una última consulta, ¿no? Si yo tengo un hijo con autismo, ¿cómo podría hacer para saber si es óptimo para que pueda consumir cannabis? ¿Ustedes nos asesoran, nos dicen las dosis? ¿O cómo es ese proceso? Yo soy autista y ha sido, bueno, ya es otro capítulo fácil. Hablamos ahí, ha sido toda una cosa de tener un diagnóstico, una detección tardía, porque para mí ha sido explicativo de muchas cosas a lo largo de mi vida, y si lo hubiera sabido antes, pues yo tenía depresiones profundas de internamiento y era por no entenderme a mí misma, ¿no? Por no saber que yo estaba funcionando de una manera distinta. Y entonces lo primero es decir que el autismo no se cura porque no hay nada que curar, porque existimos y seguiremos existiendo. Además, y esos niños, ¿no? Y esas niñas autistas también van a ser personas adultas, porque a veces también dicen como, no, ahora hay un montón. Éramos niñas en algún momento y crecimos, claro. Exactamente. Pero sí te puede ayudar justamente para la ansiedad, porque da un montón de nervios la socialización, porque igual no todas las autistas somos iguales, pero en general hay cosas en común. Entonces puede ayudar para la ansiedad. Muchas personas autistas tienen comorbilidades, epilepsia, que también, para dormir mejor, para la alimentación, para a veces para abrir el apetito, para muchas cosas de lo que hay alrededor de ser una persona autista. ¿Y Soma asesora? No, en realidad te pueden escribir a Hope por Fran Brivio, H-O-P-E, Hope. Y ahí sí, les podemos asesorar totalmente. También lo vamos a dejar acá. Ya.
Y ahí un doctor, una doctora les va a poder decir exactamente, según la edad, qué vía de administración Claro. y qué concentración, qué cannabinoide Para el predomina y tal. TDAH también. Para TDAH se usa también, sí, para la ansiedad, para enfocar. Todo va a depender de la dosis y el cannabinoide que predomine. Y nosotros te vamos a dejar aquí abajo las 2 páginas para que entres y por supuesto, como siempre te digo cada vez que hablamos de temas sumamente interesantes, si algo te resonó, pues no nos creas, averígualo todo. Exacto. Busca toda la data porque ahora tenemos la maravilla del acceso a internet donde puedes meterte, puedes zambullirte en muchos informes. Obviamente siempre ve y verifica Sí, la lo que te iba a fuente, decir, que es lo más ajá. importante, pero no es tan complicado tampoco, no es el baldor, así que métete, chequea la información y ve lo que te sirve siempre. Utiliza y quédate con lo que te vaya a servir en la vida. Un placer estar contigo. Fran. Gracias, Un aplauso Fran. para ella. Y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana, el jueves en Preguntas que Arden y el domingo en Experiencia, 7 en punto de la noche. No te pierdas el programa. Estreno todos los domingos. Paz y amor siempre para ti. Chau. Bye. Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanotti, por algo pasan las cosas.